Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a La Trastienda. Los próximos lunes, día 21 y martes, día 22 de octubre, el Cabildo de Lanzarote celebra el debate del Estado de la isla, donde los portavoces de los distintos partidos y el presidente dirán lo que ellos estimen de la realidad del propio Cabildo y de Lanzarote en general. Antes de ese debate, La Trastienda semanal quiere hacer aquí otro debate más cercano a la realidad, con otros protagonistas alejados de la política y mucho más sufridores de la situación real que se vive en esta isla. Vamos a chequear la isla con nuestros invitados, saber si hay más o menos pobreza que hace 2 años, si hay más paro o menos, si las empresas funcionan mejor o peor, y si la impresión que se tiene es positiva o negativa. Para hablar de esta situación de la isla, tenemos, como casi siempre, a 4 invitados que ya paso a presentarles. Por un lado, Rafael Díaz, sindicalista de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. ¿Qué tal está el mundo sindical? Bueno, revuelto como el resto del mundo. Tenemos también con nosotros a una mujer muy conocida, Sorana, de Calor y Café. Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo está Calor y Café? ¿Hay calor y hay café? Sí, hay las dos cosas y también hay preocupación. No por Calor y Café, porque Calor y Café no se puede quejar de su situación, pero sí de la gente que acude allí. Victoriano Elvira, empresario, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Funcionan las empresas? Bueno, con fatigas, pero parece que se va saliendo poco a poco. Gloria Artiles, periodista del mundo periodístico. Gloria, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que mejor no hablamos de cómo va, ¿no? Enfrentándose a nuevos retos también. Es verdad, nos estamos enfrentando a nuevos retos y esta noche lo vamos a hacer a ese debate que vamos a tener con los invitados que ya le he presentado. Es el debate alternativo, o por lo menos eso queremos hacer, del que se celebrará en el Cabildo a partir del lunes. Primero, como saben, hacemos siempre una pregunta común a todos nuestros invitados. En primer lugar, queremos saber si ellos creen realmente que estamos mejor que hace 2 años y cómo describirían en ese minuto y medio que damos la situación actual. Empezamos por Rafael Díaz. Si estamos mejor que hace 2 años, pues referente a la isla, pues sí, referente a la isla sí, porque creo que la situación que hay en la actualidad es de estabilidad política, hay un pacto bastante bien cerrado entre el Partido de Coalición Canaria y el Partido Socialista, y eso le ha dado estabilidad a la isla. Referente al mundo laboral, la situación es preocupante, sigue siendo preocupante porque los ratios de población que siguen en la actualidad apuntados en el desempleo, pues siguen siendo bastante importantes y lamentables. En una isla donde hace 4 años el paro casi no existía, vemos que hay una parte importantísima de la población, casi un 30% de la población activa que está en el desempleo. Eso es preocupante y lamentable. Sorana. Yo personalmente, por lo que veo y vivo desde Calor y Café, creo que no estamos mejor. Estamos, yo creo que para algunas personas bastante peor. Allí acuden familias a pedir comida y algunas personas llevan 5 años yendo a pedir comida y no han conseguido trabajo en esos 5 años. A lo mejor han trabajado en algunos de esos contingentes de gente que han sacado de 6 meses, pero no es la solución a su problema. Nosotros terminamos el 2012 con 101 familias pidiendo comida allí. Este año tenemos 72 familias censadas, no porque las otras familias hayan conseguido trabajo, sino porque se han ido de la isla. Esa es la situación que nos pinta Sorana. Vamos a ver cuál es la de Victoriano Elvira. Lo que ha dicho Sorana yo desde luego comparto en muchas de las cosas que ha dicho, porque sí que es verdad que cada vez está habiendo un deterioro más importante en esas personas que no han tenido la posibilidad de tener un trabajo. Es verdad que hay sectores en esta isla que siguen siendo, sigue sin haber trabajo, es más, se siguen perdiendo puestos de trabajo. En el sector de la
hostelería o el sector turístico, yo soy más optimista. Creo que en los últimos años se está mejorando. A lo mejor no se crean los puestos de trabajo que todos nos gustaría, pero son situaciones las que hay y en muchos de los casos son situaciones económicas, que es lo que nos está haciendo de alguna forma que nos mantengamos turísticamente hablando. Es a base de precios lo que no permite en muchos casos esa posibilidad de mano de obra, es decir, de contratar mucho más. Entiendo las dos partes, soy consciente y además comparto la idea de que efectivamente en estos momentos hay personas que probablemente lo estén pasando mucho peor que hace 2 años y que de hace 3, por el tiempo, se le ha alargado el tiempo sin conseguir un puesto de trabajo, pero en cuanto a lo que es lo turísticamente hablando, hay muchas más posibilidades y sobre todo una ilusión que ya se empieza a palpar de alguna manera. Esto terminará, quiero pensar, en conseguir más puestos de trabajo también. Gloria Artiles. Bueno, yo hago una pequeña radiografía de lo que para mí es a nivel global o de forma integral, ¿no? De lo que como veo la isla, pues yo creo que la isla está en un momento de estancamiento. No sabe ver, en casi ninguno de los sectores está sabiendo ver, en mi opinión, que esto exige de abrir la cabeza y mirar nuevos modelos para poder intervenir de una manera diferente. Hay nuevos retos, nosotros no podemos volver a los antiguos paradigmas, a los antiguos modelos a los que todo nos fue muy bien, pero la isla ya está en otra situación y esto requiere de una mirada a medio y largo plazo que no encuentro, especialmente en la clase política. Es donde menos encuentro esa posibilidad de cambio y de asumir nuevos retos, porque la realidad es que cuando uno no tiene expectativas de cambio y nos agarramos a los viejos modelos, no hay forma de avanzar y el no avanzar pues provoca mucha desesperanza, mucha desilusión y provoca que no te muevas. Eso creo que es uno de los principales obstáculos que veo en la isla. Pues vamos a movernos nosotros para que no los coja el toro. Ya conocemos la impresión de nuestros invitados y vamos a ir ahora a la calle para complementar ese cuadro inicial para a partir de ahí empezar a debatir, a aportar datos que le pueden dar a ustedes una imagen más certera de lo que está ocurriendo en Lanzarote y también de la diferencia que pueden encontrar el lunes y el martes con lo que se habla en el casino, ¿no? En el Cabildo. En el casino me imagino que se hablará de otras cosas. Nos vamos a la calle. No es mejor que hace 2 años por muchas razones, entre ellas porque el paro ha aumentado muchísimo, la situación económica es bastante peor y el descrédito de la mal llamada clase política ha aumentado muchísimo. No, yo la veo igual. ¿Por qué? No lo sé, no veo nada que lo diferencie. No, porque veo que no hay dinero, no se invierte nada, todo el mundo cerrando. Sigue más o menos igual. Se han abierto muchas empresas, pero realmente lo que duran son 3 meses, 6 meses. Se ve que la gente está intentando invertir, pero no está funcionando la cosa. No, es peor. Económicamente, la crisis que hace 2 años ya existía ha ido repercutiendo cada vez más desfavorablemente y ahora estamos pagando las consecuencias. Todavía no ha empezado la famosa recuperación, que dicen que va a empezar pronto. No sé. Uy, porque los datos del paro pues lo dicen, se refleja en el paro y no sé. Yo pienso que no. La valoro negativamente porque no se ha sabido dar la imagen de un cabildo que trabaja por esta sociedad y que tiene logros y que mejora las condiciones de vida del ciudadano. No lo sé, no lo sé. ¿No la conoce? La gestión del cabildo, pues no es muy buena, ¿no? ¿Por qué no? Porque todo está igual, no se mueve nada, no invierte en nada, no renueva nada y cada vez peor. Pues negativamente, pues no está haciendo que se invierta desde fuera, desde el resto de Canarias y España en la isla. Me parece que en general no está mal, aunque no tengo muchos puntos de referencia para hacer una valoración así objetiva, pero me parece que en general no está mal. Y que la presidencia del Cabildo y algunas de las consejerías, y concretamente algunas que me hacen a mí, que me repercuten, como la Consejería de Bienestar Social, a mí me da la sensación de que está actuando y está haciendo su gestión bastante bien. Siempre con problemas entre los distintos partidos, siempre están con problemas. ¿Tú se lo valoras? Pues negativamente, porque no hace nada bien a la isla. Lo que creo que hace falta hacer
son muchas cosas, pero sobre todo una que es previa, trabajar unidos para que esta sociedad avance. Muchas cosas, sobre todo invertir, infraestructura. Aquí en Arrecife hace falta mucha infraestructura, está todo abandonado. Pues mejorar todo lo que es la red de carreteras, incentivar más el turismo de calidad. Gestionar mejor porque pienso que al haber pocos recursos pues hay que gestionarlo mejor. En la actualidad lo que está pasando es que seguimos mal acostumbrados. Antiguamente teníamos muchos recursos y derrochábamos mucho dinero. Hoy día me da la sensación de que tenemos pocos recursos pero seguimos derrochando dinero, es decir, no se está gastando el dinero de una manera en lo que es más estrictamente necesario. Pues mira, aquí mismo Arrecife lo vemos. Yo pienso que Arrecife como capital, con respecto a las demás islas, en infraestructuras no está muy bien. Con respecto a otras islas menores, no vamos a hablar de las islas capitalinas, pero faltan cosas. Es muy difícil decir una decisión política u otra. Para mí la peor es el trabajar desunidos y constantemente ponerse la zancadilla uno a otro. Y la mejor me cuesta mucho pensar en una decisión política buena. Todas son malas, ni una buena han tenido. Madre mía. Todos negativos. Ahora mismo casi todas han sido malas. No tengo un criterio ahora mismo para podérselo decir así tan rápidamente. Hombre, lo de la circunvalación de Taíche, lo que se está haciendo nuevo está muy bien. Lo que pasa es que lleva su tiempo. ¿Sabes? Para hacer unas obras pues están tiempo. No sé si eso va a través del Cabildo, si es del gobierno, pues no sé si es el gobierno de Canarias, si es el gobierno central. Ahí está. Bien, por supuesto, el presidente es Pedro Sanginés, que es de Coalición Canaria, también gobierna Joaquín Caraballo, que es de el PSOE, bueno, un largo etcétera. ¿De aquí de Lanzarote? De Lanzarote no. 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 ¿Y pasapalabra? ¿Pasapalabra? No, de nombre poco. De vista, de verlo en el periódico, en la televisión. ¿Los nombres y los partidos políticos? Los partidos, pues está el PP y el Coalición Canaria. Pedro Sanginés, Coalición Canaria, Astrid Pérez, PP, Fabián Martín del PIL. Sí, sobre todo al presidente Pedro Sanginés de Coalición Canaria y al consejero de Bienestar Social, a Marciano Acuña. También a alguno más, Francisco Favelo de Agricultura. Creo que están haciendo su gestión más o menos bien, pero digo, no conozco suficientemente el tema como para poderlo hacer una apreciación seria y, como digo, sobre todo no puedo hacerla tan rápidamente como usted me lo pide. Pedro Sanginés a Coalición Canaria y luego está, pues, es que más bien pues está de Astrid Pérez, que es del PP. Hemos estado en la calle, ya han visto ustedes lo que piensan, son bastante críticos y dicen lo que ellos creen, que para eso se les pregunta y eso es lo que nosotros queremos. Sorana, también queremos saber cuál es su trabajo diario con estas personas más necesitadas. ¿Quiénes son las personas que acuden a Calor Café? ¿Quiénes le aportan ayuda? ¿Cuál es realmente ese trabajo que se hace, con quién y para qué? Bueno, pues Calor y Café en principio nació como un apoyo hacia los chicos con problemas con las drogas, hacia los toxicómanos, ¿no? A partir del año 2009 ya empezó a cambiar un poquito nuestra asistencia a la gente, ¿no? Empezaron a aparecer ya gente que no tenía ni problemas con la droga ni con el alcohol, pero sí tenían hambre, habían perdido el trabajo. Generalmente eran personas ya de un poco de edad, ¿no? O sea, 50 y tantos, 60 años, y estaban atravesando por un momento malo y acudían a pedir comida. Después empezaron a aparecer familias, hoy una, mañana otra, pasado tres, y entonces ya vimos que teníamos que establecer pues un orden en toda esta situación, puesto que pues nosotros teníamos para compartir con la necesidad que presentaban las familias, porque nosotros en el comedor todo lo que nos dan, que son productos perecederos, pues los aprovechamos todos. Entonces mantener el comedor no era algo que nos resultara difícil y sí teníamos alimentos que podíamos compartir con otras personas necesitadas. Empezamos a darles hoy una cesta una, otra cesta otra y ya, bueno, pues ya hicimos un poco de orden en la situación. En la actualidad van 72 familias que están
censadas, estudiadas, con todos sus papeles en regla, justificando su situación real, los ingresos que hay en la casa. Unas cobran 426 euros y otras no tienen nada. Viven con sus padres, viven con un pariente, o sea, en una situación bastante mala. Generalmente son todas familias con niños. Hay como unas 10 que solo son pareja. Entonces, esas que son pareja vienen una vez al mes a recoger la comida. Las otras familias vienen cada 15 días. Al comedor acuden pues unas 60 personas diariamente a cenar. ¿Quién nos ayuda? Pues nos ayuda muchísima gente. Nos ayuda, Chacón nos da todos los días los perecederos con los cuales nosotros hacemos el cocido, el potaje, hacemos el zumo que los chicos toman allí, la fruta que nos dan, la limpiamos, la cocemos, hacemos el zumo. Nos ayuda los marciales, nos ayudan también, nos ayuda el hiperdino, a veces nos da alguna cosita que otra. También nos ayuda mucho Seros, que es un almacén que vende a los hoteles. Es, ¿cómo se llama? Ahora mismo se me fue el nombre del almacén aquí. Ellos son de productos envasados en botes grandes, ¿no? O sea, son para hotel. Entonces, todo aquello que a lo mejor está abollado o que la etiqueta se ha roto y todas esas cosas, ellos nos la hacen llegar. Nos ayuda mucho la granja avícola Morales de Taiche, nos ayuda también con agua, nos ayuda la panificadora La Cuesta, todos los días nos da el pan. Lolita, la de la confitería, también nos da dulces y pan. O sea, no sé, creo que a Calor y Café llegan muchas ayudas y todas ellas intentamos pues que también lleguen a la gente, ¿no? Eso es lo importante. Podría parecer que estamos hablando de la parte más dura de la sociedad de Lanzarote, pero seguro que sería mucho más duro si no se encontrara organizaciones no gubernamentales como Calor y Café y gente que de motu propio está dispuesta a colaborar con estas asociaciones. Yo creo que en estos momentos es cuando todos tenemos que arrimar el hombro y dar de acuerdo con nuestras posibilidades, porque a cualquiera de nosotros nos puede tocar lo mismo, y no por egoísmo, también porque yo creo que la gente es más feliz cuando los que están a su alrededor son felices, y es una forma también de contribuir al bienestar colectivo. Pero para eso, Rafael, para que la gente no caiga en esa situación, lo que hace falta, que es el mayor redistribuidor de la riqueza en el mundo, es disponer de un trabajo bien remunerado y bien organizado. Estamos viendo en Lanzarote, una zona especialmente turística, se dice que estamos con una muy buena ocupación, pero no se ve que se contrate más gente. La gente se agobia pensando que si realmente estamos ya cerca del completo en los hoteles y no se contrata más, es que no va a haber posibilidades de que lo contraten. ¿Por qué se produce ese tipo de situaciones? ¿Realmente los empresarios están pasando de contratar? ¿Son más egoístas que nadie? ¿O simplemente es que ya estaban las plantillas adecuadas cuando están al 70% y un crecimiento marginal no hace que se contrate personal? Bueno, tiene que ver con lo último que pones de la carga de trabajo. Es cierto que el sector turístico sufrió una crisis importante hace 3 años, donde hubo una bajada importante de visitantes y que las plantillas tuvieron que ajustarse a ese momento al turista que venía a los establecimientos. Después de ahí, por fortuna, han ido mejorando los números debido a la crisis del norte de África en un principio, que ahora vuelve a repetir, y los números de visitantes empiezan a aumentar. Los ajustes que tenían que haberse cometido en aquel momento, cuando empiezan a venir números por arriba del 70%, se hace muy lento. Se hace muy lento porque no el empresario, a lo mejor no tiene ni que ver con el empresario, sino con los mandos intermedios, creen que se van a poner una medallita si el número, por ejemplo, de camareros que dan el servicio está para el 70%, está en 10, si aguanta el 90%, con un número igual, pues le saca mejores números al establecimiento.
Eso lleva con una pérdida importante de servicio, que a veces los turistas escriben y que notan que las plantillas están agobiadas y que realmente ese es el ajuste que no se ha hecho. Hay un número importante, la consejera el otro día de empleo en una reunión no lo hacía llegar, un número importante de trabajadores que han perdido el empleo en Lanzarote, sobre aproximadamente 5.000 trabajadores que han perdido el empleo, que están en las oficinas del paro apuntados y que no encuentran empleo y que han perdido por las camas que había ante Lanzarote. Es verdad que se han perdido camas, pero no tantas camas como el número de empleo en lo que es la industria hotelera. Creo en eso, creo que ha ocurrido eso y que también ha ocurrido que es un tema bastante importante, que es la economía sumergida, que muchos establecimientos están contratando a media jornada y que la otra media jornada se la pagan por debajo de la mesa, y que muchos establecimientos de restaurantes y muchos sitios también están entrando en esa política donde le pagan al trabajador un sobre importante por debajo de la mesa y están contratados a mitad de jornada o incluso haciendo el trabajo en muchas ocasiones, por desgracia, sin contrato ninguno. Pero que están haciendo lo mismo que Rajoy y compañía, con los sobritos. Pues sí. Vamos a ver, pasamos de los empresarios, digo, de los trabajadores, al representante de los trabajadores, a un representante de una patronal, de AETUR, de un empresario con muchos años de experiencia. ¿Realmente se están dando esos casos de economía sumergida? ¿Realmente sigue estando vigente Marx, no Groucho, sino Carr, cuando decía que un ejército de parados hacía que aumentara el abuso del empresario sobre los trabajadores? Sin ninguna duda está habiendo mucha economía sumergida. Eso debe quedar claro, eso es una realidad que está ahí y que desde luego el empresariado no lo compartimos. Sabemos de todo, es como en todas las cosas, y cada uno será responsable de lo que haga, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que hay una realidad que está ahí, que puede ser por necesidad o a lo mejor hasta, si queremos llamarle, hasta por egoísmo, puede ser, no lo sé. Pero yo creo que muchas veces también se da, y hablo en el caso de la restauración, porque no llegan. Eso no justifica. Y yo tengo muy claro que eso no puede justificar nunca que yo le haga una competencia a mi vecino por el hecho de que si llego o no llego, porque al final quien tendrá que cerrar será o mi vecino, o yo, o los dos. Por tanto, yo no comparto eso bajo ningún concepto y efectivamente se da. Ahora, cargar todo esto en lo que puede ser la economía sumergida, desde luego tampoco comparto. Es cierto que, como decía, en los hoteles se reajustaron las plantillas. Es verdad, es que el año 2009, el año 2010 costó mucho dinero a las empresas mantener sus hoteles abiertos, se tuvieron que reajustar y mucho. ¿Qué ha ocurrido después? Pues lo que ha ocurrido es lo que ya en un principio ya comentábamos. Para que estos turistas nos visiten, es precisamente turistas que han habido problemas en otros sitios que son más económicos que nosotros y que nosotros hemos querido de alguna forma ser competitivos con ellos a base de dinero, es decir, en costes. Nosotros en costes no podemos ser competitivos con otros países porque no podemos, es imposible por los sueldos de nuestra gente. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues que los hoteles han visto, entre unas, que los turoperadores son quienes ponen los precios, quienes marcan las pautas, se han visto que han tenido que contratar con unos precios muy bajos, como tú conoces y como conocemos todos, ¿no? Es verdad que esto a su vez conlleva un mal servicio, es verdad que esto a su vez conlleva una carga de trabajo a esas personas que están trabajando, pero yo, sin defenderlo también entiendo que en muchos de los casos las empresas no le ha quedado más remedio, porque si las empresas no son competitivas económicamente hablando, es imposible mantenerlas abiertas. Eso en cuanto a lo que es la parte hotelera. Y en la parte de la restauración, cada uno hablamos de lo que vivimos. Ha sido muy difícil vivirlo. Tengo la suerte de haber mantenido mi gente trabajando y tengo la suerte que en estos momentos he podido, por eso digo que la ilusión, o sea, todos empezamos a tener algo más de ilusión. En estos momentos yo he contratado 2 personas más para dar vacaciones a mi gente, porque ha sido una ventaja, ha sido una suerte. Es decir, no le he podido dar vacaciones durante el año porque las cosas han ido marchando adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que se empieza a ver otra forma de hacer las cosas. Es verdad que, como decías antes, yo he hecho muy en falta que una crisis tan larga como esta de 5 años que llevamos y lo que pueda quedar,
que no hayamos sido capaces de cambiarnos el chip, o sea, de buscar otra fórmula, de entender que las fórmulas que teníamos antes no son válidas, y no son válidas para ninguno de los sectores. Tenemos que cambiarlo y tenemos que buscar fórmulas. ¿Esto a lo mejor conlleva un paro en un principio? Pues probablemente sí, pero tendremos que buscar que podamos vivir en el tiempo y que podamos ser competitivos. El paro ya lo tenemos, y es quien yo creo más está exigiendo que se haga un cambio de modelo. Hablamos de cambios, Gloria, pero también tendrá que cambiar la persona, el sujeto que recibe una transformación tan grande en tan poco tiempo. Gente que disfrutaba de un buen estado económico que se ve ahora casi en la miseria. Hay gente que está yendo a Calor y Café u otras organizaciones no gubernamentales a comer, y que hace un par de años estaba al nivel nuestro, o sea, gente que tenía su trabajo, que tenía a sus hijos bien vestidos, que comían, que se iban de viaje. ¿Qué actitud tiene que tomar la persona ante esa situación realmente precaria? Es que la crisis realmente lo que te pone en evidencia es que hay algo que no está funcionando bien, porque si no, no habría crisis, estaría todo igual de bien. Es decir, la crisis no es nada ni negativo ni positivo, en el sentido de que lo único que te está indicando es como una lucecita del coche que te dice te falta aceite o te falta algo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tuve que reinventarme completamente. Si yo hubiera estado cruzada de manos esperando que volviera a la época de bonanza y asumiendo que antes tenía que trabajaba 6 horas y ganaba como 12 y ahora tengo que trabajar 18 para ganar como 6, pues no es que sea la situación ideal, pero es la realidad. Es que nos negamos a enfrentarnos a la realidad, y entonces la realidad siempre se impone. Se impone que hay crisis, se impone que hay 16.000 personas en paro, y esa realidad exige, porque no hay otro remedio, que una nueva forma de afrontar y de entender también cómo podemos salir de la crisis. Yo entiendo que cada sector, tanto el sector empresarial como el sector sindicalista, en este caso, tiene su parte de razón. Lo que ocurre es que ninguno de los dos la tienen toda. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio que antes lo decía alguien entre la gente de la calle. Tenemos que ver qué es lo que nos une por encima de nuestros intereses particulares para ver globalmente cómo salimos adelante. Y eso exige, primero, una mirada interna al propio sector. La crítica no puede ser y tú más. La crítica tiene que ser qué tengo que hacer yo. Como empresario, qué tengo que hacer yo. Como representante de los trabajadores y trabajador, ¿qué tengo que hacer yo? Y los políticos, ¿qué tengo que hacer yo? Porque si cada uno asume su responsabilidad, entonces sumamos todos. El problema está en que hasta ahora siempre la culpa la tiene el de enfrente. Y así no vamos a ningún sitio. Y entonces creo que ahí es donde está la gran baza y el gran cambio de transformación interna que debemos empezar a llevar a cabo. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Teóricamente debería ser la administración pública la que actúa de motor, porque es la administración pública en sus distintos niveles quien tiene que crear el marco que regule, que permita, que favorezca el desarrollo de ese cambio. ¿Cree usted, Sorana, que la administración en general, los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, son conscientes de la realidad que se está viviendo? ¿Son solidarios? ¿Ayudan a prestaciones de servicios como el que usted presta? Bueno, yo creo que conscientes sí son, ¿no? Pues si no, entonces ya sería muy fuerte, ¿no? Creo que son conscientes que desgraciadamente dentro de los partidos políticos yo creo que cada uno intenta ponerse la medalla a él y no que se la ponga el otro. Entonces, no sé, hay ahí unas luchas internas entre discusiones y dimes y diretes que no llevan a nada, no conducen a nada, y creo que también los desacreditan ante el pueblo, ¿no? Porque la desconfianza que ellos tienen que sentir que tenemos hacia ellos es grande. Calor y Café sí tiene que estar agradecido a los políticos, por ejemplo al Cabildo, ¿no? Que el año pasado nos dio 30.000 euros, este año también nos dio otros 30.000 euros, que bueno, Calor y Café, si solamente tuviese que mantener el comedor, pues con lo que tiene, con lo poco que le da la gente, con lo que lleva la gente, con eso tendríamos suficiente para mantener el comedor. Ahora, para compartir con las familias, pues ya empieza a ser un poco más complicado, porque claro, a las familias pues tampoco les puedes dar solamente pasta y arroz y lentejas, le tienes que dar otras más cosas que
que son normales que en una casa entren para poder comer medianamente, ¿no? O sea, como es pescado, como es carne, como es leche, como son verduras, todas esas cosas creo que son necesarias dentro de la dieta de una familia humilde, pero bueno, humildemente, pero que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese dinero a nosotros nos ayuda a poder compartir esas cosas con la gente durante todo el año, ¿no? Pero claro, creo que ellos están muy distantes de esta realidad. Muy distantes de esta realidad, lo están también de la realidad que usted representa, Rafael, de esa dicotomía entre gente que lo está pasando mal y gente a su vez desprotegida, cuando debería ser que cuando más desprotegida está la gente, mayor protección le tendría que ofrecer la administración pública como árbitro de las relaciones entre los distintos agentes sociales. ¿Se justifica o se explica o se entiende que teniendo tantas administraciones en Canarias, teniendo 7 ayuntamientos en Lanzarote, teniendo un cabildo, no sé cuántas consejerías, una delegación de gobierno, guardia civil, policía local, sigue existiendo inspectores por todos lados, sigue existiendo el nivel de economía sumergida que en Canarias dicen que puede llegar al 30% de la actividad? Pues por desgracia sí es, Manolo. Yo creo que en su momento se hizo una apuesta en lo público hacia el poderoso, se ha quitado muchos recursos para combatir todo este tipo de acciones en lo público y se ha destinado dinero a solventar el problema de unas personas que hicieron mal su trabajo y que por lo visto son los que tienen primero que salir de la crisis. Hablo de los bancos. Debido a lo que se tuvo que hacer el gobierno de la nación, buscar dinero y recortar de todas las partidas más importantes para dar esa inyección a los bancos y pedir el rescate a Europa, pues estamos sufriendo en toda la escalera de la sociedad, estamos sufriendo ese tipo de acción que cometió el gobierno y que es real, no es demagogia, es la realidad. Los números son los que son y han recortado en todas las partidas, en todas. No hay ninguna que se haya quedado, ni siquiera la social, que se haya quedado como estaba, para que los bancos puedan salir de donde se metieron. Manolo, el otro día planteaba la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, que es una política, un nuevo modelo de una partida de 400.000 euros para intentar sacar a trabajadores del desempleo para la hostelería. Nosotros ya poníamos nuestras trabas porque no veíamos que esa figura que ellos quieren, una persona estudiando o trabajando a mitad, no la veíamos muy bien, pero bueno, que vamos a estudiarla. Yo creo que las acciones de los políticos son las que nos tienen que llevar a salir de esta situación, porque nosotros los sindicatos nos hemos equivocado en muchas cosas, las personas que conformamos los sindicatos nos equivocamos a la hora de tomar decisiones, pero realmente creo que nosotros, por mucho que pongamos nuestra voluntad para cambiar, hemos cambiado. Nosotros somos mediadores de problemas, de conflictos. En la actualidad nos hemos convertido en mediadores de problemas y de conflictos. La legislación ha sido muy dura, nos ha dejado a los trabajadores como nos ha dejado y ahora intentamos solucionar los problemas con mediación más que con acción sindical contundente, porque sabemos la situación de muchos empresarios que es la que es. Creo que el legislador, que es el político quien debe quien cambia la legislación, es quien debe de sacarnos de esta situación, que es quien nos ha metido, pues ya te digo, por apostar por un modelo económico político, que es el que quiere el partido del PP y el que nos ha llevado a esta situación. Si vamos para abajo a nivel insular, le está afectando todos los recortes. Yo no creo que el Cabildo reciba ni la mitad de dinero que recibía antes del gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias a su vez del gobierno central. Eso va en escalón y se ve afectado al final en la sociedad, en la parte más baja, en la más sensible y en la más afectada, que es lo que hablaba la señora antes, de decir las necesidades han cambiado. Es evidente que esos recortes producen un descreste en el ingreso de todas las administraciones. Pero es también evidente, Victoriano, que para crear un marco legislativo no se necesita dinero, sino imaginación. También hay ese descreste en los políticos, hay esa incapacidad para darles a ustedes como empresarios, como dinamizadores económicos, el marco adecuado.
Sin ninguna duda. Lo que es verdad es que yo no me gustaría centrar todo en lo que sean los gobiernos, sea centrales o sea de la comunidad. Yo creo que tenemos que ser todos. Yo creo que tiene que ser el gobierno central como corresponde y tienen que ser los gobiernos autonómicos como corresponde y tienen que ser los sindicatos como corresponde y tienen que ser los empresarios como corresponde y tenemos que ser los trabajadores, que también tenemos que reconocer que las situaciones han cambiado y que todos nos tenemos que adaptar. Se tienen que adaptar los sindicatos, se tienen que adaptar los políticos, se tiene que adaptar el empresariado, y los tenemos que adaptar todos. Y mientras no sea así, aquí podemos estar hablando de muchas cosas, de palabras bonitas y de decir cómo se hace. Pero mientras no seamos capaces, cada uno, de remangarnos la camisa y decir, oiga, yo en mi negocio tengo que hacer esto porque si no, no subsisto, no aguanto. Y mi gente, los que trabajen conmigo o que yo trabaje con ellos, sean conscientes y digamos, oiga, yo siempre digo lo mismo, es que si tenemos una empresa cuando alguien dice, es que el empresario, mira, la gran mayoría del empresario en esta isla somos trabajadores que estamos constantemente con nuestra gente trabajando y nuestros trabajadores son conscientes de cuál es la situación que se vive. Si no somos capaces entre todos de sacarlo adelante, no hay forma. Y es más, yo tengo que hacer en este caso una crítica a los políticos. Ya estoy haciendo una crítica para todos nosotros, pero en particular para los políticos. Se llamen de gobierno, se llamen de cabildo o se llamen de municipio, lo que no puedo entender a estas alturas, que yo todavía me pongo una chaqueta por el hecho que soy X y que es como que hay un mundo diferente con aquellas personas que trabajan o que no sé qué. No, oiga, mire usted se remanga la camisa y usted es un señor que se está ganando un sueldo y usted es un señor que tiene que estar para colaborar conmigo, para ayudarme a mí y yo con usted y buscar fórmulas para salir adelante. Muchas veces, yo diría en la gran mayoría de las ocasiones, los políticos no bajan a la realidad. Los políticos no tienen ni idea de lo que está pasando. Debe ser por eso que los políticos prefieren cambiar de chaqueta que quedarse sin chaqueta. Por eso pues que se queden sin chaqueta y que, como ya se ha dicho por aquí antes, no se puede estar toda la vida, digo esto o hago esto porque tengo un pacto, porque si no, no sé qué, porque si no puedo perder la chaqueta. Oiga, mire, no, aquí los sueldos han empezado a reajustarse por todas las partes, menos por la que se debía haber empezado. Sí, realmente es llamativo que en la situación actual, pues un presidente de Cabildo cobre 78.000 euros, un consejero que son personas normalitas. Y que se sigan contratando, hay que decirlo, y que se sigan contratando en los ayuntamientos, euros, y que se sigan contratando en los cabildos, son cantidades llamativas. Personas que no se les puede pagar, o sea, que no se permite, o sea, que se está retrayendo un dinero de unos departamentos, de los que sea, para... Y muy especialmente porque nos ayuda a identificar el problema cuando nosotros sentimos también en nuestras carnes una reducción. Evidentemente no lo sufre igual aquel que tiene un trabajito precario y lo pierde que aquel que tenía un trabajo rotundo, un trabajo robusto y ve que pierde parte de sus fortalezas, no pierde todos sus ingresos, pero sí pierde parte de sus derechos. Para mantener el hilo, pero profundizando, hemos hablado de la economía sumergida, que es el comportamiento, si no irracional, sí ilegal de agentes, de personas en el mercado. Estamos hablando de gente muchas veces también que no contribuye adecuadamente. Estamos hablando de una esencia de ética en toda la sociedad. Hasta el individuo que prefiere no pagar Hacienda, aunque después reclama que le paguen el paro, o que le paguen la pensión, o que le paguen los servicios sociales, o que le paguen la seguridad social. Y está el empresario que no le importa maltratar a los trabajadores a costa de poder ingresar un poco más de dinero. No falta esa educación, esa sensación de sentirnos bien cuando actuamos bien, y no al revés, porque aquí la gente suele sentirse bien cuando engaña al otro, no cuando se sacrifica por el otro. Sí, yo en alguna ocasión lo he dicho, es un modelo oculto de que el buen político y el que tiene verdaderamente prestigio es el que es más listo, el que sabe enredar mejor, el que te la mete por detrás y ese modelo oculto que todos vamos detrás de él, o todos los políticos que entran en política quieren seguir ese patrón. Ese es el problema. El problema es que tenemos que cambiar culturalmente el valor de lo que significa entrar en política, y entrar en política significa servir al bien común. Es exactamente igual que lo que hace Sorana, únicamente que con el dinero de todos. Sorana simplemente lo que está es esperando a ver quién buenamente quiere que le den
puede contribuir, pero es que el servicio público, o sea, la política es la mejor profesión del mundo, es la más bonita del mundo si, como tú estás diciendo, tenemos una formación y un desarrollo ético que no existe, porque lo que ha ocurrido en Lanzarote es que ha habido una evolución tecnológica y económica en los últimos años muy grande, pero no ha ido acompasada de una formación tanto académica como profesional, como de ética y moral. O sea, la ética y la moral no podemos olvidarla en una sociedad en la que hay 16.000 personas. Y antes, hablando un poco de qué debe hacer cada uno, yo creo que por parte de los trabajadores y de los sindicatos debemos pensar que para primero tener unos derechos, primero tenemos que tener trabajo. Y ahora hay mucha gente sin trabajo. Pues tenemos que bajar un poquito las reivindicaciones. Y por parte de los empresarios, esta es mi opinión, a lo mejor tenemos que bajar un poquito el margen de beneficio, porque hay mucha gente que está pasándolo mal. Entiendo que los empresarios tengan miedo, lógicamente. ¿Cómo te vas a arriesgar ahora a meter, cómo te ha ido, que estás siempre con miedo y con crisis? Y entiendo que los trabajadores también quieran mantener sus derechos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que hay gente que no tiene ni empresas ni trabajo. Y es donde se nos olvida, eso se nos olvida. Y al político efectivamente se le olvida, porque llega a la política y concibe la política de una forma obsoleta, muy corta, muy ideológicamente sesgada. Y Lanzarote en este momento necesita una política suprapartidaria, más allá de los partidos políticos. Y eso es lo que yo creo que no estamos sabiendo ver, pero ninguno. Es decir, por eso digo, la crítica no tiene que ser algo negativo, sino voy a ver qué es lo que estoy haciendo mal para cambiarlo. Lo que sí está claro es que no están funcionando las cosas como tendrían que funcionar. No se explica que a la política en muchas ocasiones llega gente que no tiene la más mínima sensibilidad social, que no tiene el más mínimo conocimiento de cómo funciona su propia sociedad, que es incapaz de desarrollar un trabajo fuera de la administración porque en ningún otro sitio se contrata a una persona que no sea capaz de desarrollar el trabajo para el que ha sido contratado. Eso es así. O sea, muchos políticos precisamente lo son porque son incapaces de hacer otra cosa. Y eso lo pagamos entre todos, pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros piensa que lo público no es de nadie, en lugar de pensar que es de todo. Si supiéramos que es de todo, posiblemente nos sería mucho más fácil exigir que no se malgastase. Pero estamos llegando ya casi al final y es fundamental también, ya que estamos hablando de un debate paralelo al que se va a celebrar en el Cabildo, de que todos ustedes me digan, ya como penúltima pregunta, qué medida cree que... Bueno, ¿qué medida han echado en falta en estos 2 años? Y digo 2 años porque es desde cuando empezó este nuevo mandato, que es el que ellos van a analizar, aunque hace ya 4 años que no se celebra un debate del estado de la isla, y a pesar de que fue 7 meses después cuando se constituyó este grupo de gobierno, al romperse el primero después de las elecciones. ¿Cuál es la medida que ustedes aplaudirían de este periodo y cuál es la que rechazan abiertamente? Empezando por ti. A nivel insular. A nivel insular, sí. Bueno, yo tiraría de las orejas en este caso, a la oposición de las diferentes corporaciones. ¿Y por qué? Voy a intentar explicarme. Por la falta de... Está bien que están fiscalizando como oposición, pero la falta de aportación hacia el grupo de gobiernos, diferentes gobiernos, porque deben de ser en estos momentos, como bien decía Gloria y como bien decíamos todos, la aportación de todos, la sociedad, la que nos tiene que hacer salir de la crisis. No entiendo cómo constantemente se están poniendo trabas continuas al funcionamiento en las instituciones públicas. Acabamos de ver ahora mismo un poco de exaltación en el Cabildo Insular sobre que si hay, que si no hay, que si quitamos, que si no quitamos. Y eso realmente es lo que hace que el político en sí no se centre en sus funciones. Una parte importante de su tiempo se les va en estas historias y no se centre realmente en buscarle soluciones a nivel insular, soluciones a los problemas que aquí hay. Yo les diría a todos, a los que están gobernando y a los que están en la oposición, que por favor, de una vez por todas, se uniesen por el bien de Lanzarote. No entiendo cómo problemas importantes como los de los centros turísticos, cómo hay dos versiones de los hechos, cuando antes defendían, los que estaban gobernando defendían este tipo de acciones que se están acometiendo, como ahora se critican y siguen sin solucionarse. Y pasan los años y pasan el tiempo y se sigue llevando a situaciones cuanto menos lamentables por no tener
pues, ¿qué digo yo? Pues esa aportación por parte de los que no gobiernan para intentar entre todos buscarle una solución real a todos los problemas que existen, que son muchos y de toda índole. Rafael me cambió la pregunta por un regaliz, pero se lo vamos a dar por válido. Ni me dijo cuál era la mejor ni la peor, pero sí hizo una explicación de lo que él considera que es causa de los errores y aciertos. En su caso, Sorana. Bueno, yo pienso que los políticos creo que tendrían que ser ciudadanos de a pie que caminaran al lado del pueblo y con los problemas del pueblo. Creo que ha sido Victoriano el que dijo antes que bueno, se han reducido los sueldos a todo el mundo, menos los de ellos, ¿no? Siguen manteniendo el mismo nivel de asesores, de contratando gente con sueldos por encima de los normales, de la gente que está al lado a lo mejor de ese técnico que contratan, y creo que eso no ayuda a que todos nos sintamos bien. O sea, esa incomodidad que sentimos hacia el político creo que está bien fundamentada. Su vida en política, ser político hoy, pues no sé, es asegurarte la vida, y no asegurarte la tuya sola, sino la de tu familia, la de tus amigos, la de tus parientes, que por suerte pues van a conseguir un puesto de trabajo, van a tener más facilidad que aquel que estuvo estudiando y esforzándose por presentarse a unas oposiciones y no logró sacarlas. Entonces creo que esas cosas tienen que terminar, y el político creo que debe de caminar con el pueblo, para el pueblo y con los problemas del pueblo. Entonces creo que todo funcionaría un poco mejor. Victoriano. Yo, para no repetirme, digo absolutamente 100% de lo que ha expuesto, de lo que ha expuesto Sorana, porque yo creo que es el sentir de todo. Yo sigo echando en falta la inseguridad jurídica en esta isla, después de tanto tiempo, donde las empresas para invertir se lo piensan no 2, 44 veces. Hay muchos problemas, siguen habiendo muchos problemas. Creo que los políticos todavía no se han enterado que hay una situación en la que no puede ser tú gobiernas y yo estoy en contra. Creo que los políticos ya de una vez se tenían que unir. Yo sé que estoy pidiendo mucho, pero es que tenemos que pedir algo, y es que no solamente lo tenemos que pedir, es que queremos que lo cumplan, es que queremos que hagan las cosas lo mejor posible, que están ahí para eso y que les ha nombrado el pueblo para eso, estén en la oposición o estén gobernando, da exactamente igual. No se han enterado que estamos en una crisis que se pasan muchas necesidades, y creo que no están haciendo los deberes para que entre todos intentemos de salir lo mejor posible. Gloria. A ver, lo que yo veo bueno y malo, ¿no? Sí. Por así decirlo. Lo malo que veo es que todavía existen personas dentro de todos los partidos políticos con una mentalidad muy atávica, muy atrasada, muy retrasada y muy egocentrada. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar soy totalmente partidaria de las listas abiertas para saber a quién estoy poniendo y a quién no estoy poniendo. No veo que estén en absoluto, como se ha dicho aquí, conscientes de cuál es la problemática, y además, sinceramente, en algunos encuentro que es que no les importa absolutamente nada, y eso es lo que más me preocupa. De manera que también será cuestión cada vez más, sobre todo por lo que nos corresponde a la prensa, de señalar allí donde no se están haciendo bien las cosas, no tanto a nivel partidario, sino a nivel de personas, porque creo que estamos tratando ya en otros niveles, es decir, eso por un lado. Y por otro lado, lo bueno que veo es que cada vez veo más conciencia dentro de la población de que esto es necesario cambiarlo, como decía antes Victoriano. Efectivamente, es que no hay otro remedio. Entonces no podemos volver a los antiguos esquemas cuando una persona lo ha tenido todo y de repente cae en picado y baja los niveles de la seguridad básica, de que a ver qué voy a comer el mes que viene. Ahí se produce una crisis tremenda. Pero además de que es una crisis tremenda, es una gran oportunidad para enfrentar la vida de otra manera. Y a lo mejor darnos cuenta que antes pensábamos que éramos muy felices y tampoco éramos tanto. De hecho, fíjate cómo está ahora la cosa y cuánta infelicidad y cuánto sufrimiento ves en la calle. Entonces, quizás también será plantearnos que esta es una magnífica oportunidad, esto es lo mejor que veo, para construir un futuro diferente, pero no ideológicamente, sino de forma real, porque yo creo que es posible si hay personas, fundamentalmente en la gestión pública, que estén liderando ese motor de cambio.
se han ido un poco del tiempo casi todos, por lo que considerábamos que iba a ser la penúltima, se ha convertido en la última, pero también es verdad que la última iba más por el lado que ellos han contestado, que realmente si ha quedado una pregunta sin contestar ha sido la penúltima, a pesar de que se la hemos hecho, o sea que en una hemos acertado de dos, pues está bien. Señores, Victoriano, Elvira, presidenta de TUR, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gloria Artiles, periodista, muchas gracias por estar aquí. Sorana, Calor y Café, muchas gracias por estar aquí. Rafael Díaz, Comisiones Obreras, ya coordinador de secretarios insulares, va subiendo usted mucho desde que nos encontramos en el instituto, o sea, que se ve que ha sabido sacarle provecho al tiempo. Muchas gracias, Un Rafa. gusto. Como ven, son personas situadas en distintos lugares de Lanzarote, con distintas funciones, pero yo creo que han coincidido bastante en la necesidad de tener una administración transparente, sensible y honesta. Por una cosa muy sencilla, nos interesa que eso sea así, porque la pagamos entre todos. Cuando compra usted una lata de sardina, parte va para la administración. Cuando va a declarar Hacienda, parte va para la administración. Cuando usted mira su nómina y ve que no coinciden ciertos números y siempre es la cantidad menor la que ingresan en la cuenta, es porque las diferencias van a parar a la administración. Si eso se dedica solo a financiar una administración caduca e incapaz de resolvernos los problemas, vamos mal, y así estamos. Por ello hemos querido tener este debate que esperemos que sirva de orientación para aquellos otros que van a hacer un debate porque les obligan, porque realmente lo tenían que hacer cada año y han esperado 5. Ahí demuestran lo útil que es, lo necesario y lo en serio que se lo toman. Bueno, señores, nosotros ya hemos acabado, posiblemente la próxima semana, si ellos se prestan, porque esa es otra. El político viene a dar cuenta a la opinión pública cuando ellos quieren, no cuando se les pide. Pero si ellos quieren, posiblemente el próximo programa estén aquí los políticos, los que administran esos recursos, hablando de lo que yo les pregunte, aunque realmente dirá lo que ellos quieran, como siempre. Muy buenas noches, hasta el próximo viernes.